de México, Ciudad Humana, hace María Angélica, mucho gusto. Hola, Nina, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. No en estos momentos me da mucho gusto, sino me da mucha tristeza lo que está pasando. ¿Tú qué opinas? Bueno, mira, lo que pasó con la fuga de este señor me parece trágico, porque además creo que los más enojados deben de ser los propios policías que lo apresaron y que lo habían hecho con bastante eficacia, lo llevan, no entiendo por qué lo guardan ahí, hay muchas razones que están dando, pero bueno, fue un tema escandaloso y pues así se tendrá y se ha manejado y se seguirá manejando. Pero se ventilan muchas cosas en la Procuraduría de todo lo que sufrieron estas mujeres. Pero lo grave es lo difícil que ha sido llegar hasta este momento en que por lo menos el feminicidio ya existe, no existía, los abogados nos decían no existe porque no está tipificado, y como no estaba tipificado no existía. Llevábamos muchísimos años de hablar de este tema. Marcela Lagarde hizo un trabajo muy importante cuando estuvo en el Congreso, y el que ya se haya tipificado en algunas legislaciones es un gran paso. Insisto, para los abogados tradicionales no existía, y eso implicaba desde el Ministerio Público hasta arriba, no se investigaban de manera especial, no se ha entendido por qué suceden los feminicidios. Son unos crímenes de odio que tienen que ver con muchísimas cosas, tienen que ver con el odio y la discriminación a la mujer, tienen que ver con problemas culturales de miles de siglos. ¿Por qué cuando terminaban las guerras los soldados llegaban a violar a las mujeres y a los niños como para sellar que ya habían dominado ese lugar? Y me parece que por lo menos ya tenerlos visualizados nos permitirá entender muchos de los fenómenos sociales muy duros que están sucediendo en nuestro país, por el hambre, por la falta de empleo, por el hacinamiento en las zonas conurbadas como es el Valle de México, a donde llegan las gentes más pobres de todo el país. Sí hay más en el Valle de México porque obviamente hay el triple de gente que en la mayoría de los estados, pero sobre todo por el tema de la conurbación y el hacinamiento que lleva a niveles de vida muy problemáticos. Ahora nos acompaña la maestra Teresa Ulloa, y es directora de Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe. Mucho gusto y muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué sucede con todo esto y sobre todo con lo que acaba de pasar? Un sujeto que está confeso de que las violaba, las mataba para que no lo denunciaran. Esto nos tiene indignados a todos, yo diría que a todo el país, y yo diría que pues al mundo entero, porque yo cuando lo vi esto en la CNN dije, esto se está dando a conocer en otros países y en otros sitios. Sí. Nosotros empezamos a conocer de este asunto desde que la mamá de Eva Cecilia acudió a nosotros, pidiendo, cuando estaba desaparecida, pidiendo que se le fuera ubicada. Pasó un mes de horror. El primer mes obviamente le contestaron que tenía que esperar 72 horas, que seguro se había ido con el novio. Después, con muchos trabajos y apoyada por una abogada, que su comadre logró que le iniciaran la indagatoria. Esta comadre es la que la ayuda desde el principio, ¿no? Sí, la abogada. Sí, porque yo ayer en un programa de radio estaba escuchando que ella decía, y le hablé a mi comadre y le dije, tu ahijada no aparece. Sí, exacto. La ayuda desde un principio, más aún, de todas maneras, se pasa, digamos, desde el 26 de noviembre, que es cuando desaparece Eva Cecilia, hasta el 27 de diciembre, que ella solita, yendo cada tercer día a ver cómo estaban las investigaciones, insistiendo. Primero ella sospechó del novio, después vio que el novio ahí estaba y estaba colaborando. De ahí empezó a señalar a que el novio la dejó en el microbús, que había que revisar a todos los choferes de la ruta, que es una ruta que corre de Valle Dorado al Metro Chapultepec. Pero además de eso, después de que ubican a Eva Cecilia, todavía mata 4 más. Y ahí hay absoluta indolencia. Efectivamente, como estaba mencionando el diputado, eso es algo que yo nunca me he explicado. Alfredo Castillo fue el principal involucrado en el tema de la niña Polet,
y corren al procurador y a él le dan el premio de subirlo a procurador. Desde que se hizo una reforma el año pasado en las leyes del Estado de México, que eran las más retrógradas y patriarcales, y se avanzó hacia lograr que tuvieran una visión más de género. Sin embargo, se creó una subprocuraduría que no ha podido funcionar porque no la dotan de recursos. Inclusive abrieron una fiscalía de trata, que ese es uno de nuestros temas. El fiscal, con lo que tiene y como puede, no tiene ni ministerios públicos a su cargo, solo tiene 4 agentes judiciales. Y lo que es más triste es el número de feminicidios que no se han aclarado en el Estado de México. Calculamos, estimamos, y una información que publicó hace un año el Reforma decía que eran 1,000 y más de 4,000 violaciones que tampoco han sido aclaradas. Más ahora esto, cuando se tiene la caradura Alfredo Castillo de pararse enfrente de la sociedad a dar una conferencia de prensa a decir que no está la figura del arraigo, y hace un mes nos arraigaron a un presunto. Porque ahora, como ya echaron a andar el nuevo sistema penal, tienen que solicitar la cita para la audiencia de control con el juez, y se puede tardar de 10 días a un mes. Entonces, tampoco está funcionando en el Estado de México el nuevo sistema penal, y creemos que él, fundamentalmente, tiene un desprecio especial por las mujeres y por los derechos humanos. Es el mismo autor que vino a tirarles la puerta a los maestros honorables de la UNAM y a que sus policías se robaran el rol. Y por eso creemos que sí, la sociedad necesita cambiar esta visión de qué son las mujeres y para qué sirven las mujeres, pero también las autoridades, ¿no? También nos acompaña la licenciada Ana Isabel Gómez Bernal, secretaria técnica de la Comisión de Participación Ciudadana en el Congreso del Estado de México. Ana Isabel, mucho gusto. Buenos días, buenos días a todo tu auditorio. Gracias por la invitación. Cuéntame. Bueno, pues escuchando las participaciones anteriores, pues no como mujer, sino como ser humano, me indigna el tratamiento que han recibido las víctimas, que finalmente es toda la serie de tratamientos que acaban de describir por parte de las autoridades ministeriales, policiales. Evidentemente me hicieron recordar el asunto de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monarres, cuyas causas o cuyos asuntos fueron tratados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y donde finalmente nuestro país fue sancionado precisamente por violentar los derechos de las víctimas, de las mujeres. Y bueno, efectivamente el 18 de marzo del año pasado en el Estado de México se fueron publicadas una serie de reformas a los códigos penales, el Código de Procedimientos Administrativos, precisamente con una visión de género, con la finalidad efectivamente de evitar más muertes de mujeres. Sin embargo, lo cierto es que ninguna ley será justa si quienes la instauran, quienes la operan, no actúan con la debida diligencia. Y creo que en este caso estamos en una total indiferencia de las autoridades para poderlos, en este caso en específico del Coqueto, de resolver y sancionar la muerte de estas mujeres. Eliana García, diputada del PRD. Eliana, mucho gusto. ¿Qué tal? Buenos días a todas y al auditorio. Lo que sucede, Nino, es que tenemos más de 10 años que estamos indignados todo el tiempo, porque esto que narra ahorita la compañera Teresa es lo mismo que han vivido. Tú puedes hablar de los testimonios de las primeras madres de jóvenes asesinadas yendo a las procuradurías en el estado de Chihuahua, en todos los lugares donde ha empezado a suceder este fenómeno criminológico que no acaba de entenderse, y es el mismo testimonio. Llegué al Ministerio Público y me dijeron que no podían hacer nada porque hasta las 72 horas, que seguramente se había ido con el novio. Cuando ya empezaban a encontrarse los cuerpos de las jóvenes asesinadas, es que eran de mal comportamiento, que seguramente ellas habían provocado, habían hecho alguna acción que ameritaba. Entonces, el problema es que las mataran. Sí.
que seguramente habían cometido, que andaban en minifalda, que andaban en malos ¿Y la minifalda qué tiene que ver para que te bueno, porque maten? es parte de esta concepción cultural que hay que modificar, en donde la mujer es un objeto al que se le puede castigar, y tiene que ver con esto. El feminicidio es la expresión extrema de la violencia. Bien, Erika González. Erika, mucho gusto. Hola, buenos días, Nino. ¿Qué opinas tú de todo esto? Pues mira, se me hace indignante, la verdad, como mujer, se me hace indignante que, bueno, este tipo de situaciones que pasan ahora, como estaban diciendo, en la Ciudad Juárez, se veía mucho el feminicidio. Ahora el Estado de México creo que está aumentando más, está rebasando las estadísticas de la Ciudad Juárez. Ahora bien, creo que esto viene, digamos, como desde la educación que se le da al hombre, el machismo, y obviamente de la actitud del hombre hacia la mujer. Siempre ha sido como hacerla de menos, siempre nos han hecho de menos. Hoy en día, bueno, se supone o dicen que está cambiando la situación, pero realmente no. Se está viendo en el feminicidio, ya que, bueno, digamos, por ser machistas, por el odio hacia la mujer, la educación, el hecho de que las mujeres sean iguales o no a los hombres. Bueno, de esta manera... No, qué bueno que no somos iguales, qué bueno que somos diferentes. Bueno, somos... Es una gran ventaja, ¿eh? Sí, claro. Iguales en derechos. Iguales en derechos, pero diferentes en lo demás. Pero bueno, se me hace un poco indignante, mucho indignante. También Esta nos acompaña Almadelia Álvarez. Almadelia, mucho gusto. Hola, buenos días. Pues es indignante para todos, todo el sector femenino. Ante este hecho, ¿qué percibes tú? Se me hace una falta de respeto de las autoridades, el hecho de que no se les esté dando la fuerza suficiente a este fenómeno social que está ocurriendo con las víctimas, más que nada una falta de fuerza. Creo yo que no se le da la importancia como a un delincuente más. También nos acompaña la licenciada Verónica Abreu. Verónica, mucho gusto. ¿Qué tal? Buen día, mucho gusto. ¿Qué opinas de todo esto que sucedió con el famoso coqueto que viola 8, mata 7, confiesa y escapa? Pues es una situación indignante. Cuando vemos este tipo de situaciones nos alarma y todo el mundo hablamos de eso, ¿no? Sin embargo, detrás de los feminicidios está la parte cultural, ¿no? Tenemos feminicidios donde la mayoría son ejercidos en espacios domésticos, ¿no? En el espacio del hogar. Eso desafortunadamente no nos indigna y se sigue viendo todavía como de una manera naturalizada, ¿sí? Entonces, bueno, este caso nos lleve para visibilizar la violencia que hay sobre las mujeres en continuo, de forma constante, de forma permanente. Este caso nos va a llevar a retomar lo que viene sucediendo de manera, digamos, normalizada y que no se ve. Entonces me parece muy indignante. Qué bueno que este caso nos va a llevar a abordar el tema, y a mí lo que me indigna mucho es la negación por parte de las autoridades. Dicen, no hay problema, o sí lo hay, pero bueno, poquito, o sí hay asesinatos de mujeres, pero al interior de la casa. Entonces, ¿qué dicen? Pues me lavo las manos, y como autoridad, eso a mí no me corresponde. Claro que les corresponde, ¿no? Claro que les corresponde. Tenemos, afortunadamente, se ha avanzado en las leyes, no así en los cambios culturales. Tenemos ya en las leyes el reconocimiento de la violencia contra las mujeres,